Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. El objetivo principal de este podcast es trabajada desde la perspectiva de Alfonso de Amucio, quien hablaba de lo indispensable que es un modelo de desarrollo en el que se tienen en cuenta las necesidades y particularidades de la gente en el contexto latinoamericano. Esa necesidad de un cambio social es imperante, siempre desde la escucha y el respeto de los valores culturales y sociales de cada región. El contexto en el que se desarrolla la migración de Jenny Vargas es uno en el que el movimiento político, la Unión Patriótica, lucha por ese cambio social, de una postura firme y crítica sobre lo que se está haciendo mal en el sistema y lucha por la reivindicación de los derechos humanos de los pueblos originarios y propone la implementación de las políticas sociales que mejoren la calidad de vida y las garantías sociales de todos los ciudadanos en Colombia, principalmente de las clases medias y las clases bajas. La protagonista de nuestra investigación se vio obligada a dejar su casa y huir a otra ciudad. Recibió amenazas de muerte hacia ella y hacia sus hijos. Asesinaron a su esposo y quedó desamparada gracias al Estado, quien, valiéndose del ejército y asesinos a sueldo, iniciaron el exterminio de quienes luchaban por ese cambio social. Lo que uno siente es esa necesidad de olvidar el pasado. Asumí un silencio total, es decir, si hablas, te identifican y eso es peor. Recuerdo que duré muchos años contando una historia inventada, aprendida, que llega un momento que uno quiere que esa sea la verdad. La Unión Patriótica, más conocida como la UP, surgió a nivel nacional como partido político, como resultado del acuerdo de paz para la salida genocida del conflicto armado interno entre el Estado colombiano y los grupos insurgentes. En 1984, el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, más conocido como las FARC-EP, firmaron el 28 de marzo de 1984 el Acuerdo para la Paz de la Uribe Meta, que incluían un acuerdo de cese al fuego y tregua. Pasado un año después de los enfrentamientos, se veían generar condiciones para que la insurgencia pudiera organizarse política, económica y socialmente según su libre decisión. Este aspecto del acuerdo de la Uribe abrió la posibilidad de crear un movimiento político que permitiera a la insurgencia hacer política con garantías para acudir a las urnas y acceder a cargos de elección popular y otros del poder público, como escenario para impulsar las transformaciones sociales, económicas y políticas necesarias para la construcción de una paz con justicia social. El enemigo no olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Fue a inicios del año 1986. Tenía yo 20 años. Vivía en Villavicencio con mi esposo, él de 22, y teníamos una bebita de apenas 3 meses de edad. Él, por ser dirigente del movimiento Unión Patriótica, era objetivo militar. Era un lunes en la mañana y en el centro de la ciudad de Villavicencio se encontraba en una fotocopiadora mi esposo con Rubén, un compañero suyo, y llegaron 2 sicarios y asesinaron con arma de fuego a su compañero. Entonces, por ser testigo y haber salido ileso del atentado, al día siguiente nos tocó salir con mi esposo de la ciudad para salvaguardar la vida. Te daré una rosa, esa rosa se llama UP. Con la Unión
Patriótica se buscaba además que los integrantes de las FARC-EP lograran incorporarse plenamente a la vida civil una vez culminadas las negociaciones de paz. Por esta razón, el gobierno nacional autorizó que el grupo armado destacara a algunos de sus miembros para que participaran como activistas y dirigentes al lado de otras personas y sectores que convergen en la UP. Asimismo, Braulio Herrera recibió la autorización para salir de la lucha armada en las FARC para organizar el partido político y hacer proselitismo, es decir, convencer y atraer a nuevos seguidores. Por otro lado, el presidente Belisario Betancur firmó el 2 de marzo del 86 con las FARC-EP un acuerdo de prórroga que fue denominado de cese al fuego en los campamentos de la guerrilla en la Uribe, protocolizado después en la Casa de Nariño por los dirigentes políticos de la Unión Patriótica como Braulio Herrera, Jaime Pardo Leal y Alberto Rojas Pucho. En este pacto permitió la participación del nuevo partido en las elecciones parlamentarias de ese mismo año, reiterando la voluntad de paz firmada 2 años antes y consignaba de manera contundente el compromiso asumido por el Estado colombiano para respetar y proteger la Unión Patriótica, así como los integrantes del grupo guerrillero. Porque no podíamos volver a la ciudad por la persecución política, entonces por recomendación de la organización nos ubicaron en Vistahermosa, un municipio del departamento del Meta. Allí me ubiqué a laborar como empleada de la alcaldía durante 2 años. En este lapso de tiempo nació mi segundo hijo. Fueron 2 años muy duros, de mucha agitación porque nosotros seguíamos en la militancia política. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares, de que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. El 7 de agosto del año 86, el presidente liberal Virgilio Barco se posesionó y desde el inicio de su mandato se observó que el acuerdo para la paz de la Uribe se debilitaba, pese a crear la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de las reformas políticas y sociales pactadas y pendientes por implementar, las cuales tiempo después tomaron un carácter tecnócrata diferente a lo acordado. Y a tan solo 40 días de la posición de los nuevos congresistas, el 30 de agosto del mismo año, fue asesinado en Barrancabermeja el representante de la Cámara de la UP, Leonardo Posada Pedraza, dando inicio a una sucesión de homicidios, persecuciones y ataques contra los líderes, militantes y simpatizantes del movimiento político. El 1 de septiembre, en Villavicencio, el senador Pedro Nel Jiménez Obando recibió varios disparos. La victimización de guerrilleros amnistiados haciendo políticas también aumentó. El alcalde que gana en ese momento es de la Unión Patriótica, con una votación arrolladora. Fue la primera elección de alcaldes en esa época, en ese año. Y durante la campaña asesinaron campesinos, personas de la comunidad, personalidades del pueblo como concejales, nos amenazaban a muerte a los funcionarios de la alcaldía, hacían allanamientos consecutivos, fue mucho hostigamiento. A mi esposo, al alcalde y otros funcionarios les hicieron llegar unos sufragios donde le decían que muy pronto. El alcalde se posesionó y a los 2 meses fue asesinado. Entonces, nuevamente, a causa de ese asesinato, pues al día siguiente debemos dejar al pueblo saliendo en las horas de la madrugada con mis niños y la ropa. Bueno, en este último lugar donde nos ubicamos con mi familia, que fue exactamente en los límites de los departamentos Guaviare y Meta, allí me dedico a mis hijos pequeños, pero mi esposo sigue como líder político de la UP. Un año más tarde, siendo él precandidato a la alcaldía del municipio de Mapiripán, Meta, por el movimiento de la Unión Patriótica, es asesinado. Para esta reflexión histórica se tomó vida y se transformó una sensibilidad moral que rechaza las transgresiones a los derechos humanos. La visita al pasado tiene que ser más que la descripción de hechos y consecuencias y acoger las voces y memorias de quienes los han vivido y lo han sufrido.
Por esta razón, desde nuestro enfoque, la comprensión histórica a la que propendemos nace no solo de la visión de archivos escritos oficiales, sino también de diferentes expresiones del lenguaje que dan cuenta de las fuerzas sociales que también van configurando una trayectoria. Más importante aún, proponemos un entendimiento sobre nuestro pasado reciente que se enfoca en el testimonio de Jenny Vargas, víctima del conflicto armado. De la unión de jóvenes patriotas saldrán los que nos deban los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de esperanza. Quería seguirlo viendo así en ese instante, como que se detuviera el tiempo. Nunca entendí por qué. Pero eso me sucedió ese día. Fue la última vez que lo vi. Fue la última vez.